Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Y Santiago Nieto presentó un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral contra la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca para revocar su candidatura al Senado por Querétaro por no cumplir, dijeron, con los requisitos de residencia. Santiago Nieto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Un saludo a ti, a tu auditorio. Nuevamente, mucho gusto de estar en contacto contigo. Oye, pues cuéntanos cómo va, ya interpusiste este recurso y cuándo te da respuesta el tribunal. Bueno, efectivamente, tanto Morena como partido político a nivel nacional, como yo en lo particular, presentamos nuestros recursos de reconsideración. El tribunal, ayer tuve alegatos con 4 de los magistrados que integran la sala superior. Con el quinto no tiene sentido porque es una persona pues, allegada al equipo de cabeza de vaca, y no tiene ningún sentido que tenga un intercambio con él. Pero los otros 2 magistrados y 2 magistradas fueron receptivos del planteamiento. Básicamente, la posición del PAN es que no cumplo con el requisito de residencia en Querétaro porque era procurador de justicia en Hidalgo y requiere residencia en Hidalgo. Lo que yo estoy planteando es que, además de que no aportan una sola prueba de que acredite que residía yo en Hidalgo, lo que yo planteo es que, primero, hay una falacia en la argumentación. Yo era el encargado del despacho de la Procuraduría, era el Ujú. jefe del despacho, que no requiere residir en Hidalgo ni ser hidalguense para ocupar ese cargo. Y sí, ante la ausencia del procurador, me correspondía ser el encargado del despacho de la misma hasta mi renuncia. Sí, aunque tú Eh, no vivías en Hidalgo, o sea, tú no sí, estabas viviendo ahí. yo no vivía en Hidalgo, efectivamente, y por supuesto que cuando por necesidades del servicio tenía que quedarme en Hidalgo, me quedaba, pero prácticamente mi posición era de atender los asuntos y estar en contacto y en coordinación e ir y venir desde los espacios en donde me encontrara. Sí. Quiero también mencionar que el segundo argumento es que hay una violación al principio de certeza y seguridad jurídicas porque el INE, cuando estableció su reglamento de elecciones, señalaba que la residencia se acredita con la credencial de elector vigente. Mi credencial de elector, la última es del 21, es de San Juan del Río, en un inmueble que además es del cual soy copropietario con mis hermanas. Entonces, no había ningún sentido para dejar de aplicar una disposición del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, también dejaron de aplicar 2 artículos que son muy importantes para mi caso. En la Constitución de Querétaro dice que somos queretanos los nacidos y los avecindados. Yo a los 20 días llego a San Juan del Río y soy registrado en el registro civil por mi padre y por mi madre. Y por otro lado, señala en la ley orgánica municipal que no se pierde la Ujú. residencia en Querétaro por el hecho de desempeñar un cargo, un empleo, comisión fuera del Estado o por haber desarrollado Sí. estudios académicos o científicos o responsabilidades de índole educativa. Entonces, en la sala Toluca, o la mayoría, porque hay un magistrado, el magistrado Alejandro Abante, al que debo reconocer Ujú. la fortaleza de sus argumentos, que sí, señaló que sí acreditaba yo Sí. la residencia y lo que estaban haciendo era variando, exigiendo una serie de requisitos que no se le habían exigido a las demás personas para poder señalar que cuentan con la residencia, que finalmente el Tribunal Electoral lo ha dicho en muchos casos. Lo ha dicho en el caso de Xochitl Gálvez, cuando fue candidata en Hidalgo, después candidata a la alcaldía en Miguel Hidalgo, lo dijo con Cuauhtémoc Blanco cuando fue candidato a la alcaldía de Cuernavaca, que lo importante es tener un vínculo con el Estado, un conocimiento, un arraigo, y perdón, pues mi familia vive en San Juan del Río desde Ujú. hace 4 generaciones, por lo menos, y mi paso por Sí. Querétaro Oye, pero ha sido en todo total. caso, aunque tú veniste a estudiar aquí a la Ciudad de México, como nos has platicado en algunas ocasiones, no pierdes la residencia porque, por lo que nos explicas, ¿no? Por lo que dice la ley. O sea, si estás avecindado y además, aunque salgas a estudiar o aunque vivas en otro lado, no pierdes tú la residencia.
Sí, además pago mis impuestos, mi impuesto predial al municipio. En la propia municipio me da mi constancia de residencia porque me conocen y saben que tengo un espacio en el Estado. Creo que es una decisión que tiene que ver con el miedo que tiene el Partido Acción Nacional. ¿Y por qué tiene miedo el Partido Acción Nacional? Uno, porque el presidente López Obrador en Querétaro trae 57% de aprobación y va creciendo. Dos, porque la doctora Claudia Sheinbaum tiene en este momento 2-1 de preferencias electorales en Querétaro, en 54 puntos contra 27 según una encuesta de las Heras. Recientemente salió una encuesta de una empresa local, un centro de estudios más bien local, que le da 57 puntos en Querétaro. Y porque finalmente Morena es un partido que está en expansión, está en crecimiento. Vean lo que está pasando hace 3 años en Querétaro o en Guanajuato, las distancias eran de 20 puntos y hoy en las propias encuestas de los panistas hay 6 puntos de diferencia Sí. y en las nuestras ya hay un empate técnico y en algunas ya nos daban una ligera ventaja. Ante este pánico de los panistas viene esta reacción de pedir que, por tanto en el ámbito de lo federal como en el ámbito de lo estatal, convencen al gobierno del estado de que se inicie esta embestida en mi contra. Y lo que yo quiero resaltar aquí, muy importante y que me satisface mucho en lo personal, es la reacción de todos los referentes de Morena en Querétaro, que el Jueves Santo se reunieron en Plaza de Armas en una rueda de prensa que se convirtió en un meeting de más de 400 personas, según los datos que nos dio el INE, para protestar por la decisión. Y Sí. por otro lado, pues la reacción que he visto de la doctora Claudia Sheinbaum, que ha estado al contacto y en apoyo permanente Bueno, conmigo. ayer escribió un tuit, ¿no? Ayer escribió un tuit sobre este tema. Efectivamente, la doctora Claudia Sheinbaum ayer y una conferencia también, tanto de ella como de Mario Delgado, Citlali Hernández hizo lo propio, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard. En lo privado me mandó un mensaje a Dan Augusto López, pero muchas personalidades de Morena en muchos espacios, Sí. Sergio Gutiérrez Luna, el representante ante el Instituto Nacional Electoral. Es decir, este respaldo de Morena, tanto en lo local como en lo nacional, es algo que me llena de mucha satisfacción y mucha alegría, y del compromiso de hoy, en estos días, estamos teniendo comunicación desde San Juan del Río, he estado brigadeando las calles para promover el voto por la doctora Claudia Sheinbaum y para hablar de las ventajas y de la que ha tenido la Cuarta Transformación Oye, y de mi Santiago, experiencia. ¿tienes el INE registrado en dónde? En San Juan del Río, en Aquiles Cerdán, precisamente en el domicilio del cual soy copropietario con mis hermanos. ¿Cuándo resuelve el tribunal? ¿Cuándo se sabe qué decisión se toma? El PAN estaba impulsando que se desechara a partir de un despacho de cabilderos con Reyes Rodríguez el día de hoy. Los magistrados me dijeron que iban a estudiar el asunto a plenitud y calculaban que el próximo miércoles podría presentarse el proyecto para resolución. Yo lo que les pedí es que fuera lo antes posible, pues en razón de que cada día que pasa es un día en que yo no puedo hacer campaña por mí, pero nada me impide como ciudadano mexicano, como ciudadano queretano, pues, recorrer los 18 municipios pidiendo el voto por la doctora Claudia Sheinbaum. Muy bien, pues Santiago Nieto, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Lupita. Un abrazo. Hasta luego, igualmente.